La noche en que el horizonte de Chicago brilló con más intensidad fue la misma noche en que el mundo de Camila Rhodes se derrumbó en silencio. Estaba de pie en la oficina de cristal del piso 52. Sus dedos temblaban alrededor del bolígrafo que Jackson Pierce le empujó. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. Sus ojos fríos lo decían todo. Fírmalo, Camila. Ambos sabemos que no estás hecha para este matrimonio ni para la maternidad. Sus palabras cortaron directamente la parte de su corazón que todavía creía que a él le importaba. Ella se había enterado de que estaba embarazada solo unas horas antes. Todavía estaba mareada por las advertencias del médico, con su mente luchando por tener esperanza. Jackson ni siquiera le había preguntado si estaba bien. Solo había pedido el divorcio. Afuera, la ciudad brillaba como diamantes. Los coches se arrastraban bajo la torre, un avión cruzaba el cielo nocturno. Una solitaria sirena resonaba entre los edificios. Dentro había un silencio sepulcral. Camila se tragó el nudo que tenía en la garganta, sintiendo un escozor en los ojos. Intentó hablar, pero el teléfono de Jackson se iluminó con un mensaje de Sienna Vale, la modelo que había estado atormentando sus sospechas durante meses. «No te desmorones», murmuró él, molesto. «Es vergonzoso». Sus dedos se apretaron dolorosamente alrededor del bolígrafo. Cuando finalmente firmó, sintió como si su columna vertebral se partiera. Jackson arrebató los papeles como si hubiera estado esperando durante años. Sin adiós, sin culpa, sin remordimiento, solo un asentimiento como si ella fuera un problema. Finalmente eliminado de su agenda. Y luego salió, directo al ascensor, directo hacia su nueva vida, directo hacia la mujer que había elegido por encima de ella. Camila apenas llegó al estacionamiento antes de que sus rodillas cedieran. Apoyó la espalda contra un pilar de hormigón, con lágrimas calientes e incontrolables corriendo por su rostro. Su pecho se oprimió con un dolor agudo y aterrador. Su mano voló hacia su abdomen. «Por favor», susurró, «solo quédate conmigo. Por favor, bebé». El aire frío la envolvió como un castigo. Su aliento se empañó frente a sus labios mientras otra ola de dolor la recorría. Intentó llamar a Jackson, pero se detuvo. Claro que no vendría. Su visión se nubló mientras se dirigía hacia su viejo Toyota, buscando a tientas las llaves. Una pareja pasó riendo, despreocupada, sin darse cuenta de la mujer que se desmoronaba a solo unos metros de distancia. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Jackson. «Hemos terminado. No vuelvas a contactarme». La pantalla se atenuó. El mundo se tambaleó. Camila se cubrió la boca para ahogar el sollozo que amenazaba con destrozarla. Se hundió en el asiento del conductor, con la frente contra el volante, con el corazón rompiéndose en tiempo real. Pensó que había tocado el punto más bajo imaginable. Pero no tenía idea de que esa noche era solo el comienzo. Ni idea de hasta dónde llegaría la traición de Jackson y Sienna. Ni idea de quién entraría pronto en su vida. Y absolutamente ninguna idea de que el pequeño aleteo dentro de ella no era un latido, sino dos. Y antes de que amaneciera, algo sucedería que lo cambiaría todo para siempre. Chicago despertó con un amanecer gris y helado la mañana después de que la vida de Camila Rhodes se hiciera pedazos. Mientras la ciudad se apresuraba en su rutina, con autobuses silbando en las paradas y cafeterías llenas de madrugadores, Camila estaba sentada al borde de su estrecha cama en su pequeño apartamento tipo estudio. Miraba el tenue contorno de su reflejo en la ventana. Sus ojos estaban hinchados por horas de llanto, su garganta en carne viva, su corazón tan profundamente herido que se preguntaba si alguna vez volvería a latir normalmente. Los papeles del divorcio yacían en la encimera de su cocina, todavía con un ligero olor al perfume de Jackson. Un aroma que una vez encontró reconfortante, pero que ahora se sentía como veneno. Camila no solo estaba desconsolada, estaba agotada, asustada y desesperadamente sola. Su infancia en el sistema de hogares de acogida le había enseñado a sobrevivir casi sin nada, pero no la había preparado para esto. El dolor de ser descartada por el hombre en quien había confiado más que en nadie en su vida. Se había casado con Jackson Pierce, creyendo que finalmente
había escapado de la inestabilidad de su pasado, creyendo que él veía en ella la fuerza que nadie más se había molestado en reconocer. En cambio, se había vuelto desechable en el momento en que no encajó en su perfecta imagen corporativa. Su teléfono vibró con un mensaje de voz de su supervisor en la compañía de seguros. Reconoció el tono antes de presionar reproducir. Preocupación mezclada con la presión subyacente de necesitarla de vuelta en el trabajo. Camila, nos enteramos del divorcio. Tómate el día de hoy, ¿de acuerdo? Llámame cuando estés lista. ¿Lista? Ni siquiera sabía quién era Sin Jackson. Había pasado 3 años moldeándose para ser la esposa de apoyo del director ejecutivo. Silenciosa, pulcra, confiable, el tipo de mujer que mantenía su dolor oculto bajo una sonrisa tranquila. El tipo que dejaba que su esposo brillara mientras ella se quedaba en segundo plano. Pero la verdad era más oscura. Jackson había minado su confianza poco a poco. Lo piensas todo demasiado, solía decir él. A nadie en esos eventos le importa tu opinión. Solo luce presentable. Eres demasiado emocional. Deberías estar agradecida de que sea paciente contigo. Y ella le había creído. De la misma manera que los niños abandonados aprenden a creer cada palabra dura que pronuncian sus cuidadores. Nunca discutió. Nunca se defendió. Creía que permanecer en silencio era la única forma de mantener un hogar, un matrimonio, una familia que deseaba desesperadamente. Pero ahora el hogar se había ido, el matrimonio se había ido, y la familia, su mano temblorosa se deslizó hacia su abdomen, pendiendo de un equilibrio peligroso e incierto. No tenía a nadie con quien hablar, ni una madre a quien llamar, ni un hermano en quien apoyarse. Su amiga más cercana se había mudado a Seattle el año pasado. Incluso sus compañeros de trabajo mantenían la distancia. La mayoría de ellos asumía que solo había ascendido en la escala corporativa porque se había casado con un director ejecutivo. No se daban cuenta de que tenía un coeficiente intelectual que la situaba en el 1% superior de los analistas de la industria. Había construido su éxito de la misma manera que construyó su vida, en silencio, sola y sin aplausos. A medida que la ciudad se iluminaba afuera, Camila se obligó a levantarse. Se lavó la cara, se recogió el pelo en una coleta baja y se envolvió en el grueso suéter beige que su madre de acogida le había tejido años atrás. Era el único objeto que había conservado de esa época. Necesitaba calor. Necesitaba algo que se sintiera como seguridad. No sabía qué venía después. No sabía cómo sobrevivir a un embarazo sin pareja, sin dinero y sin apoyo emocional. No sabía cómo reconstruir su vida de las cenizas por segunda vez. Pero en algún lugar, bajo todo el miedo, algo pequeño parpadeó. No era esperanza exactamente, más bien desafío, porque incluso las mujeres destrozadas pueden volver a levantarse. Y Camila Rhodes estaba a punto de descubrir cuán fuerte era en realidad. Chicago se había convertido en una ciudad de fantasmas para Camila Rhodes. Cada calle, cada restaurante, cada esquina llevaba un recuerdo de Jackson. No podía respirar sin sentirlo merodeando en algún lugar de las sombras de su mente. Así que cuando el Departamento de Recursos Humanos aprobó una opción de trabajo remoto a petición suya, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Se iría. No solo del apartamento, no solo del barrio, sino de Chicago. Al final de la semana, arrastraba 2 maletas por la gastada alfombra del aeropuerto O'Hare. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera huyendo de la escena de un crimen. Los anuncios por el intercomunicador resonaban como instrucciones lejanas destinadas a otra persona. Toda su vida se había reducido a 2 maletas, una botella de agua tibia y un frágil secreto creciendo dentro de ella. Un secreto que no estaba segura de que su cuerpo pudiera mantener, pero por el que rezaba de todos modos. Su destino, la ciudad de Nueva York. No fue una elección glamurosa. No se trataba de reinventarse. Se trataba de sobrevivir. Nueva York era lo suficientemente grande como para que ella desapareciera. Lo suficientemente ajetreada como para que nadie hiciera preguntas. Lo suficientemente ruidosa como para ahogar todas las partes de su corazón que ya no quería escuchar. Cuando el avión aterrizó,
La ciudad la recibió con la habitual sobrecarga sensorial. Bocinas sonando, taxis zigzagueando, como si estuvieran en un gran premio. Vapor saliendo de las rejillas de la calle, como si la tierra misma estuviera exhalando. Sin embargo, bajo el caos, algo se agitó en su pecho. Un pulso, un débil ritmo de posibilidad. Quizás este era el lugar adecuado para desmoronarse. Y quizás, solo quizás, era el lugar adecuado para empezar de nuevo. Su alquiler temporal estaba en Washington Heights, un modesto tercer piso con un radiador terco y vistas a una pared de ladrillos. Pero era tranquilo, anónimo y muy alejado del pulido mundo de cristal en el que vivía Jackson. Desempacó lentamente, doblando cada prenda con cuidado, casi ritualmente. Un nuevo comienzo no tenía por qué ser glamuroso, solo tenía que ser suyo. A la mañana siguiente, se aventuró en la ciudad, necesitando aire, necesitando distracción. Manhattan era un mundo que solo había visto durante viajes de negocios con Jackson. Siempre desde el asiento trasero de un coche, siempre filtrado a través de su rígido horario. Ahora caminaba por ella como una extraña, inadvertida, libre de la manera más pequeña y triste. Central Park a principios de otoño era impresionante. Las hojas ardían en un rojo dorado, como si incendiaran todo el paisaje. Se sentó en un banco, con las manos acunando instintivamente su abdomen. Aún no parecía una mujer embarazada. Apenas se sentía como una. El miedo era constante. El miedo a perder al bebé, a fracasar de nuevo, a que la historia se repitiera. Pero rodeada de corredores, familias y extraños riendo bajo el sol de la mañana, se permitió respirar. Fue aquí, bajo la sombra de los olmos americanos, donde el siguiente capítulo de su vida cambió silenciosamente. Al principio no se fijó en él, el hombre alto apoyado en una farola. Vestía un abrigo de color carbón que no encajaba del todo con su presencia robusta y discreta. No la estaba mirando a ella específicamente, solo observaba el parque con una quietud reflexiva, inusual para Nueva York. Pero él sí se fijó en ella. Una mujer sola, con los ojos rojos de llorar, los hombros tensos como si sostuviera el peso de algo invisible. Su mirada se detuvo un momento, no con curiosidad, sino con reconocimiento. Camila aún no lo sabía, pero este era Adrian Crowell, el hombre cuya existencia desentrañaría todo lo que creía entender sobre el poder, la lealtad y el destino. Y en solo unas pocas semanas se convertiría en la persona más importante que jamás había conocido. Pero por ahora seguía siendo un extraño, observando cómo la vida de ella se deslizaba silenciosamente hacia él. De vuelta en Los Ángeles, lejos del tranquilo rincón de Central Park donde Camila intentaba recomponerse, Jackson Pierce estaba celebrando. No en silencio, no en privado, sino a los gritos, de forma ostentosa, como un hombre que quería que el mundo supiera que había ganado. La azotea de la torre de innovación de Pierce Biosystems brillaba bajo el sol de California. Se estaba celebrando un brunch privado al que asistían influencers, inversores y todo trepador social desesperado por orbitar la estrella en ascenso de Jackson. Los fotógrafos se movían entre las mesas, fingiendo ser discretos mientras capturaban cada ángulo de la nueva pareja de poder. En el centro de todo estaba Jackson, impecable en un traje azul marino a medida, una mano en su copa de champán y la otra descansando posesivamente en el muslo de Sienna Bowley. Sienna sonreía a las cámaras con una dulzura ensayada, sus ojos grandes y luminosos. Pero debajo de esa suavidad vivía algo afilado, calculador, peligroso. Había pasado años aprendiendo a encantar a hombres poderosos, a deslizarse en sus vidas como la seda y quedarse el tiempo suficiente para asegurar lo que quería. Esta vez, lo quería todo. Jackson se inclinó hacia ella, apartándole un mechón de pelo de la oreja. Para cualquiera que mirara, parecía tierno, íntimo. Pero Sienna sintió la verdad. Su toque era más de posesión que de afecto. ¿Has sabido algo de la junta directiva?, susurró ella con la voz baja para que los micrófonos no la captaran. Aprobarán la propuesta de fusión el lunes, dijo él, con la confianza goteando de cada palabra. Después de eso, Pierce Biosystems se convertirá en la fuerza dominante
en el mercado de la biotecnología. ¿Y tu exesposa?, preguntó ella, fingiendo inocencia mientras sorbía su mimosa. Camila, se burló él, es irrelevante. Probablemente le esté llorando en algún lugar, pero eso ya no es mi problema. Siena ocultó su sonrisa burlona detrás del borde de su copa. La arrogancia de él era una herramienta que ella usaba. Bueno, él subestimaba a todo el mundo, incluso a la mujer que le había sido leal durante años. Un hombre así era fácil de manipular, fácil de llevar exactamente a donde ella quería. Pero por dentro, un destello de molestia le revolvió el estómago. Jackson todavía hablaba de Camila con una irritación persistente, como si el mero recuerdo de su existencia le molestara. A Siena no le gustaba compartir espacio en la mente de un hombre con otra mujer, ni siquiera en susurros. A solo unos pasos, la madre de Jackson, Evelyn Pierce, los observaba con una desaprobación apenas velada. Una mujer criada en los círculos del dinero antiguo. Evelyn consideraba a Siena una distracción temporal y no se molestaba en ocultarlo. Se inclinó hacia su hermana, murmurando con una voz destinada a ser escuchada. Está cometiendo un error. Esa chica no es Camila. Y Jackson lo oyó. Su mandíbula se tensó. Odiaba que lo compararan con su exesposa porque, en el fondo, sabía que Camila había sido lo mejor de su vida. La única persona que realmente se preocupaba por él. La única que creía que era más que el despiadado director ejecutivo en el que se había convertido. Pero el ego era más fuerte que la conciencia, así que fingió que no le importaba. Madre se adaptará, le murmuró Jackson a Siena. Una vez que la boda ocurra, todos te aceptarán. La sonrisa de Siena se agudizó, siempre y cuando ocurra pronto. Oh, ocurrirá, dijo Jackson. Lo he planeado todo. Él aún no lo sabía, pero su mundo cuidadosamente construido tenía una grieta que lo atravesaba, una que él había creado la noche en que obligó a Camila a firmar esos papeles. Una grieta a punto de abrirse de par en par mientras el brunch continuaba y las cámaras destellaban. Jackson levantó una copa de champán para brindar por su futuro brillante e intocable. Pero en algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, la mujer que descartó llevaba lo único que él creía que nunca podría tener. Un hijo, una verdad que detonaría su mundo y expondría cada mentira sobre la que había construido su reino. Nueva York había comenzado a sentirse lentamente respirable para Camila Rhodes. No estaba curada, ni mucho menos, pero estaba funcionando. Podía caminar por la calle sin llorar. Podía dormir la mayor parte de la noche sin despertarse aterrorizada de que algo estuviera mal con el bebé. Incluso podía pasar una mañana completa de trabajo remoto sin que le temblaran las manos. Pero la paz nunca dura mucho para una mujer cuyo pasado se niega a permanecer enterrado. Sucedió un viernes por la noche. Camila acababa de terminar de hacer la compra, colocando las bolsas en su pequeña cocina, tarareando suavemente para distraerse de las náuseas que habían regresado. Encendió la radio para tener ruido de fondo, sin esperar nada más que informes meteorológicos y de tráfico. En cambio, la voz del locutor sonó brillante y despreocupada. Los Ángeles está que arde hoy después del compromiso sorpresa del director ejecutivo de biotecnología Jackson Pierce y la modelo en ascenso Siena Valley. Las fuentes dicen que la fiesta de compromiso tuvo lugar en el Hotel Beverly Hills con cientos de invitados famosos. La bolsa de la compra se le resbaló de las manos a Camila. Las manzanas rodaron por el suelo de linóleo. No, 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 no. Otra voz intervino. Esta, divertida, casi jubilosa. Las fotos son una locura. Siena lució un anillo de diamantes del tamaño del lago Michigan. Y Jackson se ve extremadamente orgulloso de sí mismo. La visión de Camila se nubló. Se aferró al mostrador para estabilizarse. Su respiración se volvió superficial, en ráfagas que no podía controlar. ¿Comprometido ya? 9 meses después de deshacerse de ella como si no significara nada. Buscó su teléfono con dedos temblorosos, buscando el nombre de Jackson en línea, aunque sabía que se arrepentiría. Cada titular se sentía como una bofetada. Jackson Pierce y Siena Vale, la nueva pareja de poder de la biotecnología. El director ejecutivo y la supermodelo,
Dentro de su compromiso, sorpresa. Pierce se recupera con un nuevo amor. Su exesposa no está a la vista. Su pecho se retorció tan bruscamente que casi se dobló. Esto no era desamor. Era humillación, abierta y expuesta al mundo entero. Y entonces el video comenzó a reproducirse automáticamente. Un reportero le acercó un micrófono a Sienna, quien se inclinó graciosamente hacia el lado de Jackson. Entonces, Sienna, ¿tienes algún comentario sobre el matrimonio anterior de Jackson? Sienna se rió, un sonido delicado y cruel. Bueno, todo el mundo supera a alguien, ¿verdad? Jackson no la corrigió, no defendió a Camila, no mostró ni un ápice de arrepentimiento. Simplemente apretó su brazo alrededor de Sienna y le besó la sien mientras las cámaras destellaban como relámpagos. Camila se apretó las manos sobre el estómago, luchando contra el impulso de derrumbarse. El bebé se ha ido. Los bebés. No podía permitir que su estrés les hiciera daño. Se obligó a respirar, a mantenerse erguida, a parpadear para alejar las lágrimas que amenazaban con ahogarla. Pero entonces su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Dudó antes de abrirlo. Cuando lo hizo, el aire se le escapó de los pulmones. Era una foto. Jackson y Sienna de pie bajo un arco floral, con copas de champán levantadas. Pero alguien había rodeado un detalle en rojo. Jackson llevaba el reloj que Camila le había regalado en su primer aniversario. Le había dicho que lo había perdido. No había perdido nada. Simplemente lo había guardado para un público más grandioso. Camila sintió que algo dentro de ella cambiaba. Algo frágil, que se rompía. Algo enterrado, que resurgía. El dolor no desapareció. Se agudizó, se enfocó, se convirtió en algo más frío, más fuerte. No iba a sobrevivir a esto escondiéndose. No iba a superar a Sienna ni a eclipsar a Jackson, pero los sobreviviría. Porque la traición tiene una extraña reacción en los corazones de las mujeres amables. Las convierte en acero. Y antes de que terminara la noche, alguien inesperado llamaría a su puerta. Alguien que había visto los mismos titulares y no estaba dispuesto a dejarla enfrentar al mundo sola. El golpe en la puerta del apartamento de Camila sonó suave al principio, tan suave que pensó que lo había imaginado. Estaba sentada en el suelo entre los comestibles esparcidos, con la respiración aún agitada por la tormenta de emociones que la noticia del compromiso había desatado. Las mangas de su suéter estaban húmedas de secar lágrimas que ni siquiera recordaba haber derramado. Se apretó una mano sobre el abdomen, susurrando a los bebés cuya existencia parecía lo único que la ataba al mundo. Otro golpe, más firme. Ella se estremeció. «Camila». Una voz llamó desde afuera, una voz de hombre, calma, profunda, desconocida, pero extrañamente tranquilizadora. «Soy Adrian Crowell. Nos conocimos brevemente en el parque». Su corazón dio un vuelco. Ahora lo recordaba, el extraño silencioso que la había observado con ojos que no juzgaban, sino que entendían. No sabía su nombre entonces, pero sintió algo en su presencia. No sabía que era multimillonario. No sabía que estaba conectado a su pasado de maneras que más tarde destrozarían todo lo que creía. Todo lo que sabía era que no quería que nadie la viera así. «Yo no recibo visitas», respondió, tratando de sonar compuesta. Hubo una pausa. Luego, «Vi las noticias. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Su garganta se apretó. Esa simple frase tan gentil, tan modesta, casi la deshizo de nuevo. Nadie le había preguntado si estaba bien en meses. Jackson ciertamente nunca lo había hecho. Ni siquiera cuando le rogó que volviera a casa la noche en que se desmayó por el estrés. Ni cuando temió perder al bebé. Ni cuando el médico le advirtió de complicaciones. Y ahora este extraño estaba fuera de su puerta, ofreciendo una pizca de amabilidad que no sabía cómo aceptar. Abrió la puerta, solo una rendija. Adrian estaba allí, con un abrigo oscuro. La luz del pasillo proyectaba suaves sombras sobre sus facciones. Su expresión no era de lástima, era de preocupación, pero respetuosa. No miró su rostro surcado de lágrimas con la incómoda incomodidad que la mayoría de la gente mostraba. Simplemente asintió,
reconociendo su dolor sin entrometerse en él. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Ella dudó, luego dio un paso atrás. Su apartamento era pequeño, desordenado con bolsas de la compra y los restos de su crisis. Se preparó para el juicio, pero Adrian ni siquiera parpadeó. En cambio, se arrodilló y empezó a recoger las manzanas del suelo como si fuera lo más natural del mundo. «No tienes que hacer eso», susurró ella. «Lo sé», dijo él suavemente. «Por eso lo hago». Algo frágil dentro de ella tembló. Cuando los comestibles estuvieron de vuelta en el mostrador, Adrian se apoyó en la estufa, dándole espacio. «Cosas como esta», dijo gentilmente. «La humillación pública golpea más fuerte de lo que nadie se da cuenta». Camila tragó saliva. «No me sentí humillada», murmuró. Adrian levantó una ceja, no burlonamente, sino con conocimiento. Ella se hundió en una silla. «Está bien», susurró. «Quizás sí». «Por supuesto que sí», dijo él con voz firme, «porque eres humana. Y porque él debería haberte protegido, no esto». Ella se cubrió la cara. «¿Por qué duele tanto todavía? Después de todo lo que hizo, ¿por qué todavía siento que soy yo la que fracasó?» «Lo amabas», respondió Adrian simplemente. «El amor no desaparece solo porque alguien no lo merezca». Su respiración se entrecortó. Nadie lo había dicho así nunca. Por un momento, el apartamento quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. «Camila», dijo él con cuidado, «no estás sola, ya no. A lo que sea que te enfrentes, no tienes que enfrentarlo sola». «¿Cómo?». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró violentamente sobre la mesa. Otra notificación de titular apareció en la pantalla. Jackson Pierce había emitido una declaración pública, y su primera línea hizo que la sangre se le helara. «Le deseo lo mejor a mi exesposa, y espero que pueda seguir adelante y encontrar un propósito». ¿Propósito? Como si ella estuviera vacía sin él. Su mano tembló. La mandíbula de Adrian se tensó. Y en ese momento, una tormenta comenzó a gestarse, una que pronto uniría violentamente sus tres mundos. Durante los días siguientes, Camila caminó en una niebla lo suficientemente espesa como para ahogarse. Trabajó, descansó, intentó comer. Fingió que el dolor en su pecho no se hacía más pesado con cada nuevo titular sobre el compromiso de cuento de hadas de Jackson. Pero incluso fingir requería una fuerza que apenas le quedaba. Adrian la visitaba cada 2 días, sin entrometerse, siempre pidiendo permiso. Una vez le trajo sopa. Otra vez, té de hierbas para las náuseas. Siempre gestos simples, nunca invasivos, pero ella podía sentir que algo cambiaba. Su presencia silenciosa la hacía más valiente. Sus ojos firmes le recordaban que ya no era invisible. Aún así, no le había dicho que estaba embarazada. No porque no confiara en él, no confiaba en el mundo. Luego llegó la llamada que lo cambió todo. Estaba sentada en el sofá, con el portátil abierto en una hoja de cálculo que había releído 10 veces sin absorber un solo número. Su teléfono se iluminó con un nombre que no esperaba. Harper Quinn, abogada de divorcios. Se le cortó la respiración. No había hablado con Harper desde que firmó los papeles. «Hola», dijo Camila, con voz débil. «Camila», dijo Harper, sin aliento, con papeles crujiendo de fondo. «Tenemos que hablar». Un escalofrío la recorrió. «¿Pasó algo?». «Estaba revisando los archivos de tu caso para un seminario», dijo Harper rápidamente. «Y algo no estaba bien. Pensé que quizás era mi error. Lo revisé de nuevo. No lo era». «¿Qué quieres decir con que no estaba bien?». Harper inhaló bruscamente. «Tu exmarido no leyó el paquete completo cuando te presionó para que firmaras». Camila parpadeó, confundida. «Todo el mundo firma sin leer en momentos de mucho estrés, Harper». «No», insistió Harper, «te obligó a firmar, pero no se dio cuenta de que él también tenía que firmar una copia a espejo, una que su asistente mezcló en la carpeta equivocada». Camila se enderezó. «Harper, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo», dijo Harper lentamente, «que Jackson firmó una cláusula de renuncia sí que no tenía intención de firmar». A Camila se le revolvió el estómago.
¿Renuncia a qué? Otro crujido de papeles. Una suave maldición. Camila, la cláusula establece que Jackson Pierce renuncia a todos los derechos parentales sobre cualquier hijo concebido antes de la fecha del divorcio. La habitación dio vueltas. ¿Qué? Susurró. Legalmente, continuó Harper, con la voz temblando de incredulidad. Si tuvieras un hijo con él, incluso sin saberlo, él tiene cero derechos. Financieros, de custodia, de visitas, nada. Renunció a todo. En el momento en que te empujó esos papeles, el mundo se redujo a un solo punto. Sus bebés, sus pequeños y frágiles bebés, a salvo de Jackson, de maneras que no podría haber imaginado. Pero él no lo sabe, murmuró Camila. No, confirmó Harper, y cuando se entere, porque ambos sabemos que lo hará, intentará enterrarte en los tribunales. Excepto que no puede. Firmó su renuncia al poder. Camila se llevó una mano a los labios. Nunca quise venganza. Solo quería paz. Y te la mereces, dijo Harper gentilmente. Pero él merece consecuencias, Camila. Reales. Las lágrimas llenaron sus ojos. No de dolor esta vez, sino de algo más ligero, algo como liberación. Necesito tiempo para pensar, susurró. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Harper. Pero Camila, este es tu punto de inflexión. No le tengas miedo. Cuando la llamada terminó, Camila miró la pared en blanco frente a ella, con el corazón latiendo en todo su cuerpo. Los bebés se movieron suavemente dentro de ella, como si le recordaran que estaban allí, vivos, luchando, suyos. Un golpe suave la trajo de vuelta. Abrió la puerta. Adrian estaba allí, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente, pero se congeló cuando vio su rostro. Lloroso, aturdido, cambiado. Camila, dijo suavemente. ¿Qué pasó? Sus labios se separaron. Todo estaba a punto de comenzar. Y por primera vez, ya no tenía miedo. Adrian no presionó para obtener respuestas. No le exigió explicaciones ni se quedó rondando, como suele hacer la gente cuando siente un secreto temblando detrás de los ojos de alguien. En cambio, le entregó a Camila la taza tibia de chocolate caliente y se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina, esperando no con impaciencia, sino con presencia silenciosa. Fue esta gentileza lo que finalmente aflojó algo dentro de ella. Estoy embarazada, susurró, las palabras apenas audibles. Los ojos de Adrian se suavizaron. No sorprendido, no escandalizado, solo presente. Me lo preguntaba, dijo en voz baja. ¿Te has estado tocando el estómago cuando no te das cuenta? Se le cortó la respiración. ¿Lo sabías? Lo sospechaba, corrigió él, pero quería que me lo dijeras cuando estuvieras lista. Camila bajó la vista a sus manos temblorosas. No sé cómo hacer esto sola. No estarás sola, dijo Adrian simplemente. Esas 4 palabras casi la rompieron de nuevo, pero esta vez de una buena manera, una manera catártica. Le contó todo entonces. Las complicaciones, el miedo a perder a los bebés, la crueldad de Jackson, el divorcio apresurado y finalmente la revelación de Harper. Para cuando terminó, el chocolate caliente se había enfriado entre sus palmas, pero su corazón se sentía extrañamente más ligero, como si hubiera expulsado años de silencio. Adrian se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Camila, lo que ese hombre te hizo es imperdonable, pero esto, señaló gentilmente hacia su abdomen, esto no es el final de tu historia, ni mucho menos. Ella se rió débilmente. Algunos días se siente como el final. Es el comienzo, dijo él suavemente. Estás reconstruyendo. Todavía no lo parece, pero lo estás haciendo. Y tenía razón. Las siguientes semanas se convirtieron en una transformación silenciosa. Camila comenzaba cada mañana con un paseo por Central Park. El aire de otoño era fresco y los árboles mudaban sus hojas en vibrantes olas de oro. Con cada paso sentía que una nueva parte de ella despertaba, partes que habían estado enterradas bajo el control de Jackson, bajo años de intentar ser la esposa que él quería en lugar de la mujer que ella era. Comenzó a usar colores de nuevo, verdes suaves, marrones cálidos,
suéteres acogedores que abrazaban su creciente vientre en lugar de ocultarlo. Cocinaba comidas de verdad, trabajaba sin llorar, y cada tarde Adrian pasaba, no todos los días, pero con la frecuencia suficiente para formar parte de su curación. A veces hablaban, a veces no. Él había dominado el arte de la compañía silenciosa. Un sábado, la sorprendió con una pequeña caja blanca de una librería en la Quinta Avenida. «Pensé que te gustaría esto», dijo. Dentro había un diario de tapa dura, verde bosque, con bordes dorados en relieve. «Para cuando estés lista para escribir tu propia historia de nuevo», añadió. Camila trazó los bordes con las yemas de los dedos. Algo en su pecho se desplegó. Nadie le había dado nunca un regalo que la viera a ella. No su papel, no su utilidad, no su debilidad, solo a ella. Cuando levantó la vista, Adrian la estaba mirando con algo cálido y tácito. Ella no estaba lista para nada más. Todavía no, pero la posibilidad ya no la asustaba. Una noche, mientras los copos de nieve caían por su ventana, Camila sintió la patada del bebé por primera vez. Jadeó, presionando su mano contra su vientre, con lágrimas corriendo por sus ojos. Había rezado, suplicado, negociado por este momento después de 2 pérdidas devastadoras. Estos bebés eran fuertes, eran luchadores, como ella. Llamó a Adrian sin pensar. Él no hizo preguntas. Simplemente dijo, «Estoy en camino». Mientras esperaba, sintiendo pequeñas patadas bajo su palma, una comprensión se instaló profundamente en su interior. Esta nueva vida, este renacimiento silencioso e inesperado, apenas comenzaba. Y ninguno de ellos tenía idea de que el mundo de Jackson Pierce estaba a punto de resquebrajarse. Mientras Camila Rhodes estaba lentamente reconstruyendo su vida en Nueva York, Jackson Pierce estaba ocupado destruyendo la suya sin siquiera darse cuenta. Su compromiso con Sienna Vale había estallado en todas las plataformas principales. La revista Glamour los llamó la nueva dinastía estadounidense. Las revistas financieras elogiaron el genio de Jackson al estabilizar su vida personal solo meses antes de proponer la mayor fusión en la historia de la biotecnología. Sienna se deleitaba con la atención, pavoneándose para las cámaras como si hubiera nacido para ser el centro de atención. Pero la verdad, a puerta cerrada, todo se estaba desmoronando. La junta directiva de Pierce Biosystems no estaba celebrando el compromiso como Jackson esperaba. De hecho, varios miembros estaban furiosos. Los inversores susurraban que Sienna era una responsabilidad y un riesgo de relaciones públicas. Algunos calificaron el momento del compromiso como poco profesional. Y más profundamente, había rumores, feos, que circulaban por las salas de juntas en voces susurrantes. ¿Por qué Jackson aceleró tanto el divorcio? ¿Hubo mala conducta? ¿Por qué está escondiendo a Camila? Jackson lo desestimó todo. Creía que su carrera era intocable. Pero la primera fractura real apareció un martes por la mañana. Comenzó con un fallo. El software médico insignia de la compañía, el que Jackson había prometido que revolucionaría los diagnósticos personalizados, comenzó a dar resultados inconsistentes durante una importante demostración para inversores. El sistema se congeló 2 veces. Un asistente se desmayó de pánico. Jackson perdió los estribos públicamente, gritándole a un desarrollador frente a una docena de accionistas. Los videos se filtraron en línea en cuestión de horas. Las acciones de Pierce cayeron un 3% antes del mediodía. Sienna intentó consolarlo, cubriéndole el hombro como un chal decorativo, pero la paciencia de Jackson se estaba agotando. «Ahora no, Sienna», espetó. Las cámaras lo captaron. Twitter lo convirtió en un meme. Pero la peor parte, el fallo no fue aleatorio. Alguien había manipulado el entorno de prueba del software. Alguien dentro de la empresa. Alguien que sabía exactamente dónde golpear. Y Jackson no tenía idea de quién. A 3,000 millas de distancia, Camila no pensaba en Jackson en absoluto. Estaba acurrucada en su sofá, con el portátil abierto, reproduciendo el último clip de la ecografía. Sus bebés, pequeños, fuertes, hermosamente vivos, flotaban en el monitor como 2 pequeños milagros. Se apretó una mano contra el vientre. «Están a salvo», susurró. «Los protegeré». Pero la seguridad era frágil.
porque mientras ella intentaba encontrar la paz, Jackson estaba perdiendo el control. Y los hombres como Jackson nunca pierden en silencio. La segunda grieta apareció una semana después. Jackson estaba en una reunión de alto nivel de la junta directiva cuando una carpeta se deslizó por la mesa hacia él. Contenía huellas digitales vinculadas a fondos mal administrados, dinero que no recordaba haber autorizado. Alguien había desviado fondos de un proyecto de investigación a una corporación fantasma privada. ¿Me están acusando de fraude?, espetó Jackson. Estamos pidiendo una aclaración, dijo el presidente Lee, con la voz fría como el mármol. Jackson hojeó las páginas con el corazón martilleando. Nada de eso tenía sentido. Nada de eso coincidía con las aprobaciones que recordaba haber dado. Pero las marcas de tiempo no mentían. Su inicio de sesión, su autorización, su firma digital. Excepto que Jackson no había firmado nada de eso. Alguien lo estaba incriminando. Alguien con acceso. Alguien lo suficientemente inteligente como para desmantelarlo documento por documento. Su pulso se disparó. Su mente corría. Pero aún así, no pensó en Camila. No consideró que la mujer que desechó pudiera volver a importar. No consideró que su pasado pudiera regresar como un fantasma con dientes. Y ciertamente no consideró la posibilidad de que otro hombre, un hombre mucho más poderoso que él, pudiera estar observando todo en silencio. Al terminar la reunión, Jackson se dirigió furioso hacia el ascensor, cerrando la carpeta de golpe. No vio la delgada sonrisa que se formaba en los labios del presidente Lee. No sabía que ya se habían formado nuevas alianzas. Y no sabía que su caída ya había comenzado. Porque alguien estaba a punto de vincular cada pieza de su imperio en desmoronamiento con la noche en que obligó a Camila a firmar esos papeles. Las contracciones comenzaron justo después del amanecer. Camila Rhodes había estado despierta la mayor parte de la noche, incapaz de quitarse la extraña presión en la parte baja de su abdomen. Intentó respirar, atribuyéndolo al estrés o al movimiento del bebé, pero cuando el dolor se agudizó, recorriéndola como un alambre caliente, supo que aún no había roto aguas, pero su instinto le gritaba que era la hora. El miedo la atenazó de inmediato. No le tocaba hasta dentro de semanas. Todavía no. Ahora no. Sus manos temblaban mientras marcaba el único número en el que confiaba. Adrian respondió al primer timbre. Camila. Se le cortó la respiración. Yo creo que algo está pasando. Él no hizo preguntas. No perdió un segundo. Estoy en camino. No te muevas. 0. Minutos después, aunque parecieron horas, estaba en su puerta, quitándose el frío de la mañana mientras la tomaba en brazos con una gentileza que desmentía su tamaño y fuerza. «¿Estás bien? Te tengo». Su voz era firme, anclándola mientras una contracción tras otra la recorrían. El viaje en taxi al hospital fue un borrón de dolor, miedo y Adrian murmurando tranquilizadoras palabras a su lado. Para cuando llegaron, las enfermeras la tenían en una silla de ruedas, llevándola rápidamente por pasillos brillantes que olían a antiséptico y urgencia. «Es prematuro», murmuró una enfermera. «¿Mellizos?», preguntó otra. «Embarazo de alto riesgo. Avisen a neonatología». Camila apretó los ojos. Disparar. Ahora no, todavía no. No cuando el mundo finalmente parecía que no se derrumbaba bajo sus pies. Adrian se mantuvo cerca todo el tiempo. Su mano envolvió la de ella mientras los médicos le colocaban monitores en el vientre. El sonido de 2 pequeños latidos llenó la habitación. Rápidos, palpitantes, luchando. Las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando los escuchó. «Son fuertes», dijo el médico. «Quieren estar aquí». Su pecho se abrió en una inundación de alivio. Las horas parecieron pasar en minutos. Las enfermeras se movían rápidamente. Los médicos ladraban órdenes. Las máquinas pitaban constantemente. Adrian permaneció como un muro inmóvil a su lado, su pulgar rozando sus nudillos cada vez que ella gritaba. «Adrian», jadeó entre otra contracción. «Tengo miedo». «Lo sé», murmuró él, inclinándose cerca. «Pero no estás sola. Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte». Ella le creyó. Por primera vez,
Le creyó por completo. Y entonces, justo antes del mediodía, mientras la luz del sol se derramaba por el estéril suelo blanco, llegó el primer bebé. Un llanto atravesó la habitación, débil pero feroz. «¡Un niño!», gritó una enfermera. Camila sollozó mientras le colocaban brevemente al pequeño bebé en su pecho. Era pequeño, rosado, luchando pero decidido. Su corazón explotó de un amor tan repentino y poderoso que casi dolía. Minutos después, un segundo llanto. Una niña. Camila rió entre lágrimas, exhausta y abrumada, mientras la enfermera colocaba a la pequeña niña sobre su hombro. Dos milagros, dos pedazos vivos y respirantes de su corazón. «Lo hiciste», susurró Adrienne, con la voz entrecortada, rozando su frente húmeda. «Camila, lo hiciste». Ella lo miró, con los ojos brillantes. «¿Estamos bien?», preguntó. «Están más que bien», dijo él suavemente. «Eres increíble». Los bebés fueron llevados a la unidad neonatal para su monitoreo. Camila los vio irse, con el miedo tirando de sus costillas, pero con un orgullo que crecía aún más fuerte. Eran luchadores, como ella se había visto obligada a ser. Más tarde, en la quietud de su habitación de hospital, Adrian se sentó junto a su cama. Sin cámaras, sin caos, solo ellos dos y el suave zumbido de máquinas distantes. «Nos salvaste hoy», murmuró ella. Él negó con la cabeza. «Te salvaste a ti misma, Camila, y los salvaste a ellos». Dejó que sus ojos se cerraran. El agotamiento la arrastraba. Pero antes de que el sueño la reclamara, el último pensamiento que parpadeó en su mente fue este. Su vida no estaba terminando. Apenas comenzaba. Y en algún lugar del país, Jackson Pierce estaba a punto de descubrir la verdad que lo destruiría. La noticia estalló antes de que Camila hubiera terminado su primera comida posparto. Estaba medio sentada en su cama de hospital, exhausta pero radiante bajo la suave luz de la tarde, cuando una enfermera entró corriendo con su teléfono en la mano y los ojos muy abiertos. «Oh, Dios mío», susurró la enfermera. «Señorita Rhodes, ¿es usted tendencia?». Camila parpadeó, confundida. «¿Tendencia? ¿Qué quiere decir con tendencia?». Antes de que la enfermera pudiera responder, Adrian apareció en la puerta, tranquilo en la superficie, pero con la mandíbula tensa de una manera que solo había visto cuando contenía la ira. Sostenía su teléfono sin apretar a su lado. «Camila», dijo gentilmente, «hay algo que deberías ver». Se le revolvió el estómago. «¿Es sobre los bebés? ¿Están bien?». «Están perfectos», la tranquilizó rápidamente. «Son fuertes, son hermosos, son luchadores». Su voz se suavizó. «Son tuyos». Ella se relajó aliviada. «¿Entonces qué?». Adrian se acercó lentamente, entregándole el teléfono, y su mundo se tambaleó. Una sola fotografía llenaba la pantalla, granulada, obviamente tomada por un visitante del hospital. Mostraba a Adrian llevando a Camila por el pasillo esa misma mañana, con la cabeza apoyada en su hombro, su bata de hospital asomando por debajo de su abrigo. Se veía frágil, exhausta, desgarradoramente humana. El pie de foto. ¿Quién es la mujer que el multimillonario Adrian Crowell llevó de urgencia al NY Mercy esta mañana? Debajo miles de comentarios, especulaciones, curiosidad y luego una segunda foto. Una enfermera empujando dos cunas neonatales por el pasillo, dos mantas rosas, dos cabecitas. Un titular explotó en todas las plataformas. El multimillonario Adrian Crowell da la bienvenida a mellizos con una mujer misteriosa. La sangre de Camila se heló. «No», susurró. «No, oh, no, no, todo no es verdad. Adrian, yo no, nosotros no». «Lo sé», dijo él suavemente. Su respiración se entrecortó. «La gente pensará». «Sí», dijo él, «lo harán». El pánico le oprimió el pecho. El mundo nunca había sido amable con ella. Jackson moldeaba las narrativas con dinero y encanto. Siena las moldeaba con belleza y veneno. Camila sabía que no tenía ninguna posibilidad contra la opinión pública. «No quería esto», susurró. «No quería que nadie se viera arrastrado a mi desastre».
Adrian se hundió en la silla junto a su cama. No eres un desastre, Camila. Y no me arrastraste a ninguna parte. Hizo una pausa. Pero quiero que sepas algo. Sus ojos se levantaron inciertos. Publiqué una declaración, dijo. Su corazón se detuvo. ¿Hiciste qué? Para protegerte, respondió con calma, antes de que la prensa convirtiera la historia en algo feo. 1. Tragó saliva. ¿Qué dijiste? Él tomó sus manos lentamente, dándole tiempo para apartarlas. Ella no lo hizo. Les dije la verdad, dijo en voz baja, que eres la mujer más valiente que he conocido, que luchaste por esos bebés con todo lo que tenías dentro, que te estoy apoyando porque mereces cada gramo de ayuda y respeto que este mundo no te dio. Su garganta se apretó dolorosamente. No me debías eso, susurró. Lo sé, dijo, pero quería hacerlo. Como ella no respondió, añadió, y nunca dije que fueran míos. Ella exhaló temblorosamente, pero el alivio no duró mucho porque su teléfono volvió a vibrar. Un nuevo titular, una nueva ola, un nuevo incendio forestal. Al otro lado del país, en Los Ángeles, los fotógrafos habían captado a Jackson Pierce saliendo furioso de su oficina corporativa, con el rostro ceniciento, la furia irradiando de cada músculo. Sienna lo seguía, pálida y desesperada, y el titular en todos los sitios de noticias decía, Jackson Pierce enfurece tras ver fotos virales de su exesposa y un multimillonario con mellizos. Camila miró la pantalla. El pasado finalmente la había alcanzado. Y por primera vez, no era ella quien parecía débil, sino Jackson. Jackson parecía aterrorizado. Jackson Pierce siempre había creído dos cosas. Absolutamente. Él controlaba la narrativa. Camila Rhodes nunca se levantaría sin él. Ambas creencias se hicieron añicos en el momento en que vio las fotos virales. Estaba en una sala de juntas en el centro de Los Ángeles, frente a una docena de ejecutivos, cuando su teléfono no dejaba de sonar. Al principio, Winona lo ignoró. Estaba demasiado ocupado tratando de defender el colapso de la demostración del software la semana anterior. Pero cuando cada persona en la mesa comenzó a mirar sus teléfonos, con las cejas levantadas con incredulidad, Jackson finalmente estalló. ¿Hay algo más importante que esta reunión? El presidente Lee deslizó su tableta sobre la mesa. Deberías ver esto. Jackson miró hacia abajo y el mundo le dio un puñetazo en el estómago. Una foto de Camila, débil y exhausta en los brazos de otro hombre. Adrian Kroll, el inversor más esquivo y poderoso de la biotecnología. Luego otra foto. Dos cunas, dos bebés, mellizos. Sus manos se congelaron. Su garganta se secó. Su pulso martilleaba tan violentamente que apenas podía ver la pantalla. El titular gritaba. Mellizos misteriosos. El multimillonario Crowell, visto apoyando a la ex señora Pierce en el hospital. La sala de juntas dio vueltas. No escuchó al presidente Lee dar por terminada la reunión. No escuchó a Sienna llamándolo desde el pasillo. No escuchó nada. Solo el rugido de la incredulidad inundando su cráneo. Mellizos, bebés, Camila y Adrian Crowell. El hombre que había humillado públicamente a más de un director ejecutivo con un solo movimiento de inversión. El multimillonario que podía crear o destruir empresas enteras con una llamada telefónica. El hombre que Jackson sabía que lo despreciaba por razones que nunca entendió. No, no, no. Salió furioso de la sala de conferencias, ignorando las cámaras, ignorando al personal, ignorando la forma en que Sienna intentaba aferrarse a su brazo. Jackson, por favor, háblame. Ahora no, gruñó empujándola. Pero Sienna lo persiguió por el pasillo, sus tacones resonando como disparos. Está haciendo esto a propósito. Quiere avergonzarte. Jackson se giró hacia ella tan rápido que ella se estremeció. Tuvo mellizos, Sienna. Mellizos. ¿Y esperas que crea que esto no es nada? No se dio cuenta de lo alto que hablaba hasta que notó a los becarios mirando. Sienna se acercó, bajando la voz. Dijiste que no podía llevar un embarazo. Me dijiste que era demasiado frágil,
Que el médico advirtió, lo era, espetó él. Tuvo complicaciones. Ella, su voz se quebró bajo el peso de su propia culpa. Complicaciones. Lágrimas. Por favor. La noche en que ella le rogó que no la dejara sola. Los recuerdos lo golpearon como un tren de carga. Sienna le tocó el brazo de nuevo, más suave esta vez. Jackson, ¿estás seguro de que esos bebés no pueden ser míos? Dijo automáticamente. Mi médico dijo. Se detuvo porque recordó algo. El día que se reunió con el especialista. El diagnóstico de infertilidad temporal. El protocolo de inyecciones que se saltó. La cita de seguimiento a la que nunca asistió. La advertencia que ignoró. Aún puede ser fértil durante los próximos meses. Se le revolvió el estómago. ¡Oh, Dios! ¿Y sí? No, se negó a terminar el pensamiento. No son míos, susurró de nuevo, pero sonaba menos seguro. Los ojos de Sienna se entrecerraron. Entonces, ¿por qué se parece a ti? Se congeló. ¿Qué dijiste? Ella giró su teléfono hacia él. Un primer plano del bebé. Nariz pequeña, mandíbula suave, cejas familiares, un rostro que le heló la sangre a Jackson, porque el parecido era innegable. Retrocedió tropezando, con la respiración estrangulada. No, imposible, imposible, excepto que no lo era. El pánico explotó en su pecho, porque si los mellizos eran suyos, entonces Camila Rhodes no solo era tendencia, estaba sosteniendo lo único que podría destruirlo. Su legado, su reputación, su futuro y, lo peor de todo, su último ápice de control. Agarró su abrigo, con la voz ronca. Voy a Nueva York. El rostro de Sienna palideció. Jackson, espera. ¿Qué vas a hacer? No se dio la vuelta cuando respondió. Conseguir la verdad. Pero en el fondo, ya lo sabía. La verdad estaba a punto de arruinarlo. La tormenta sobre Manhattan no tuvo piedad esa noche. La lluvia golpeaba las ventanas del Hospital NY Mercy en láminas furiosas, como si el cielo mismo estuviera advirtiendo al mundo que algo irreversible estaba a punto de suceder. Dentro de su tenue habitación de recuperación, Camila Rhodes dormía ligeramente, demasiado ligeramente. Su cuerpo todavía dolía por el parto, su corazón todavía se ajustaba a la abrumadora realidad de la maternidad. Los mellizos descansaban en la unidad neonatal, monitoreados de cerca, pero estables, seguros, respirando, vivos. Debería haber estado en paz. Pero una mujer que ha sobrevivido a la traición nunca duerme profundamente. Alrededor de las 2 de la mañana, la puerta se abrió con un crujido. Los ojos de Camila se abrieron de golpe al instante. El instinto de lucha o huida se despertó. Se sentó, con la respiración superficial. Camila, susurró Harper Quinn, con la lluvia goteando de su abrigo. Siento la hora tardía, pero tenía que venir ahora. Camila parpadeó, todavía aturdida. Harper, ¿qué? ¿Qué pasa? Harper cerró la puerta detrás de ella y sacó una carpeta impermeable de su bolso. El logotipo estampado en la pestaña decía, Pierce Biosystems, registros de personal confidenciales. El corazón de Camila dio un vuelco. ¿De dónde sacaste? Entrega anónima, dijo Harper. La dejaron en mi oficina hace una hora, y quien quiera que la envió quería que vieras esto antes de que Jackson llegue a Nueva York. El miedo recorrió el pecho de Camila. Jackson viene aquí, susurró. Harper asintió sombríamente. Ya está en un vuelo nocturno, y no llegará con las manos vacías. Camila tragó saliva. ¿Qué significa eso? Harper abrió la carpeta. Fotos, correos electrónicos, informes financieros, documentos médicos, todos con la firma de Jackson. Pero el documento de arriba, resaltado, sellado, marcado, fue el que Harper colocó suavemente en las manos temblorosas de Camila. Una evaluación de fertilidad. La evaluación de fertilidad de Jackson. La misma cita que él juró que era solo de rutina. La misma cita que se negó a discutir. Y en la página 3, en un texto clínico en negrita, el paciente presenta infertilidad temporal debido a un desequilibrio hormonal.
La concepción aún es posible dentro de un periodo de 6 meses. Camila parpadeó. Su pulso rugía en sus oídos. 6 meses. Sus bebés fueron concebidos 4 meses antes del divorcio. Todo dentro de ella se heló. Lo sabía, susurró. Sabía que todavía podía, sabía que no era imposible. Harper asintió con fuerza y te lo ocultó, luego apresuró el divorcio, luego te obligó a firmar sabiendo que aún podría ser el padre. Un sonido suave y devastado escapó de la garganta de Camila. Se llevó una mano a la boca, temblando. Todas esas noches que Jackson la desestimó, todas las veces que la acusó de ser el problema, todo el dolor, toda la vergüenza, toda la autoinculpación. Ali, una manipulación, un castigo. Me dejó creer que yo estaba rota, susurró con la voz quebrada. Me dejó pensar que no podía tener un bebé. Me dejó pensar que cada aborto espontáneo era mi culpa. Las lágrimas corrían por su rostro. No lágrimas débiles, sino furiosas. La traición se reabrió como una herida recién cortada. Harper colocó un segundo documento en su regazo. Y aquí está lo que lo destruye. 1. Camila miró la página. Era la cláusula de renuncia, la que Jackson firmó a ciegas, la que renunciaba a todos los derechos sobre cualquier hijo concebido antes de la fecha del divorcio. Legalmente vinculante, testificada, archivada, irreversible. No puede tocar a tus bebés, Camila, dijo Harper suavemente. Ni legalmente, ni financieramente, ni emocionalmente. Renunció a cada gramo de control. Camila se llevó una mano al pecho mientras el alivio y la rabia chocaban dentro de ella. «Entonces, ¿por qué viene?», susurró. Harper exhaló. «Porque aún no ha visto esto, y cuando se entere, lo perderá todo. Su compañía, su reputación, su compromiso. Los inversores huirán. La Junta lo crucificará. Y la prensa». Harper negó con la cabeza, casi con lástima. «Viene a luchar por un poder que ya ha perdido». Camila cerró los ojos, respirando la verdad. Y cuando los abrió de nuevo, sus ojos no estaban asustados. Estaban quietos. «Que venga», susurró. Por primera vez, no era ella quien tenía que huir. Y Jackson Pierce estaba a punto de caminar directamente hacia el final de su propio imperio. Jackson Pierce llegó a Nueva York como una tormenta disfrazada de traje. Salió del coche negro frente al hospital NY Mercy. La lluvia caía sobre sus hombros, su expresión tallada por la furia y la negación. Las cámaras destellaron al instante. Los paparazzi habían estado acampados durante horas, esperando que el hombre cuyo imperio se estaba resquebrajando hiciera su primer movimiento. «Jackson, los mellizos son tuyos. ¿Tu exesposa te ocultó el embarazo? ¿Es Adrian Crowe el verdadero padre?» Se abrió paso entre la multitud, con la mandíbula apretada, la voz baja y mortal. «Quítense de mi camino». Dentro del hospital, la seguridad lo observaba con ojos cansados. Parecía un hombre al borde de algo violento. Parecía alguien con todo que perder. Encontró el ala neonatal, encontró el pasillo, encontró la puerta. Pero antes de que pudiera entrar, alguien salió de las sombras y lo bloqueó. Adrian Crowe, alto, tranquilo, controlado, un muro de poder silencioso. Jackson se congeló. «Tú», siseó. Los ojos de Adrian no vacilaron. «No deberías estar aquí, Jackson». «Tú no me dices dónde puedo y no puedo ir», escupió Jackson. «Sí», respondió Adrian con calma. «Sí, lo hago». Jackson se movió como para empujarlo. Adrian no se movió, ni un centímetro. En cambio, metió la mano en su abrigo y sacó un sobremanila. «Antes de que te avergüences más», dijo Adrian, con la voz baja y letal, «deberías ver esto». Jackson arrebató el sobre, rasgándolo. Al principio confusión, luego incredulidad, luego un horror absoluto y profundo. La cláusula de renuncia, su firma, sus iniciales, testificada, archivada, vinculante. «No», susurró Jackson. «No, esto no era...» Adrian lo vio desmoronarse. «Renunciaste a tus derechos», dijo Adrian, «a cualquier hijo concebido antes del divorcio».
El rostro de Jackson se contorsionó. Ella me engañó. Ella no te engañó, dijo Adrian bruscamente. Tú la acosaste, la forzaste, apresuraste los papeles, no leíste lo que firmaste. Jackson levantó la vista, con los ojos desorbitados. No puede alejarme de ellos, soy su padre. Finalmente Adrian dejó caer el martillo. No eres nada para ellos, ni legalmente, ni de otra manera. La respiración de Jackson se hizo añicos en su pecho. Y para que quede claro, continuó Adrian, con la voz de hierro, Camila no te debe nada, ni sus hijos, ni su tiempo, ni su paz. Tú planeaste esto, gruñó Jackson. Tú y esa abogada. No planeé nada, interrumpió Adrian. Tus acciones planearon tu caída. Las fosas nasales de Jackson se ensancharon cuando otra comprensión lo golpeó. Tú lo sabías, acusó. Sabías que estaba embarazada cuando la viste en el parque. Lo sospechaba, dijo Adrian, pero no era mi verdad para revelar. Jackson dio un paso más cerca, la furia temblando a través de él. Aléjate de mi familia. Oh, tú destruiste a tu familia la noche que abandonaste a tu esposa en un estacionamiento, respondió Adrian, su voz firme, fría. No reescribas la historia que elegiste. El puño de Jackson se apretó. Lucharé contra esto. Iré a la corte. Y perderás, dijo Adrian. Todo está documentado. Cada firma es tuya. Cada mentira conduce de vuelta a ti. Entonces Adrian dio un paso adelante, cerrando el espacio entre ellos. Y si intentas hacerle daño, dijo suavemente, peligrosamente, me aseguraré de que pierdas mucho más que una batalla por la custodia. Por primera vez en su vida, Jackson parecía realmente asustado. Antes de que pudiera responder, la enfermera neonatal salió de la habitación detrás de ellos. Señor Crowell, los mellizos están listos para su alimentación. Jack inhaló bruscamente. Están aquí, susurró. Justo detrás de esa puerta. Adrian asintió una vez. No puedes verlos, dijo. El rostro de Jackson se derrumbó, y Adrian pasó junto a él, entrando en la habitación donde Camila y sus recién nacidos esperaban, dejando a Jackson Pierce de pie, solo, en un pasillo frío, empapado por la lluvia y las consecuencias de sus propios pecados. Fue la primera vez que el mundo lo vio no como un director ejecutivo, sino como un hombre que perdía todo lo que creía controlar. La mañana después de que Jackson Pierce irrumpiera en el ala neonatal y fuera detenido en seco por Adrian Kroll, Nueva York despertó con un nuevo villano, y su nombre era tendencia mundial. Los tabloides no fueron amables, fueron despiadados. Número Pierce colapso. Número Crowell contra Pierce. Número protejan a Camila. Cada titular tenía el mismo tono. La caída de un hombre poderoso que finalmente se encontró con las consecuencias que pasó años evitando. Y Camila Rhodes se había convertido sin querer en el símbolo nacional de la resiliencia silenciosa. Los presentadores de noticias repetían el video de Adrian, bloqueando a Jackson en el pasillo del hospital, capturado por un visitante que grabó la confrontación desde el otro extremo del corredor. El video se había vuelto viral en horas. Millones vieron a Adrian interponerse entre Camila y Jackson como un escudo, su voz tranquila pero aguda. Él destruyó a su propia familia, dijo Adrian. No reescribas la historia que elegiste. Esas palabras golpearon al público como un puñetazo. Mientras tanto, Jackson estaba sentado en la parte trasera de un todoterreno negro fuera del hospital, con las manos temblando por una mezcla de rabia, humillación y un miedo tan desconocido que no sabía cómo llamarlo. Su teléfono sonaba sin parar. Miembros de la Junta, abogados, inversores. Ignoró a todos excepto una llamada de Siena. Esta vez no sonaba suave, ni cariñosa, ni comprensiva. Sonaba aterrorizada. Jackson, la Junta me llamó. Quieren respuestas. Quieren saber si mentiste. Creen que esto podría hundir la fusión. Jackson se pasó una mano por el pelo. No mentí. Entonces, ¿por qué no les dijiste que podrías tener hijos con tu exesposa? Espetó ella. ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Porque no lo sabía, gritó él. Todo el mundo lo sabe ahora, siseó Siena.
y se están volviendo contra ti. ¿Te das cuenta de lo que esto le hace a mi marca, a mi reputación? Me están crucificando en línea por tu culpa. Jackson cerró los ojos. Ni siquiera ella estaba de su lado ya. Quédate en Los Ángeles, dijo secamente. ¿Quedarme? Repitió ella. Jackson, no estoy segura. No lo hagas, advirtió él bajando la voz. No digas algo de lo que no puedas retractarte. Pero ella ya lo había hecho, y la línea se cortó. Su imperio se estaba derrumbando en tiempo real. Dentro de la habitación del hospital, Camila sostenía a su bebé contra su pecho mientras Adrian alimentaba al niño con un biberón diminuto. El suave resplandor del amanecer se filtraba por las persianas, bañando todo con un suave oro. Era la mayor calma que había sentido en años. Adrian miró por encima. ¿Cómo lo llevas? Ella exhaló lentamente. Mejor de lo que esperaba. Fuerte, dijo él con una media sonrisa. Más fuerte cada día. Ella se sonrojó ligeramente, mirando a su hija. No sé si fuerte. Oh, yo sí, murmuró él. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con docenas de notificaciones acumulándose. Titulares, menciones, etiquetas. Luego un mensaje de Harper. Está perdiendo todo. La Junta está votando para suspenderlo. Y el tribunal confirmó que la cláusula de renuncia es hermética. No tiene caso. Ninguno. A Camila se le cortó la respiración. No había querido venganza, sino justicia. No le tenía miedo a la justicia. Camila, dijo Adrian gentilmente, leyendo su expresión, no le debes compasión, no después de lo que hizo. Ella tragó saliva. No quiero hacerle daño, solo quiero que salga de nuestras vidas. Y lo estará, prometió Adrian. Pero el mundo también merece saber quién eres tú. Ella dudó. ¿Quién soy? Una mujer que lo sobrevivió, dijo Adrian suavemente, y construyó algo más fuerte. Las lágrimas llenaron sus ojos, no de dolor, sino de liberación. Y justo cuando sintió que el momento se asentaba, una enfermera entró corriendo en la habitación. Señorita Rhodes, hay una multitud formándose afuera. Prensa, manifestantes, simpatizantes. La seguridad pregunta si desea una salida privada. Camila parpadeó. ¿Manifestantes? La enfermera asintió. La gente exige responsabilidad para usted, para ella. Por una vez, el mundo le creyó. Pero afuera, otra verdad se estaba desarrollando. Jackson Pierce había llegado a la reunión de la Junta sin saber que el golpe final a su carrera ya lo esperaba en su asiento. La sala de juntas de Pierce Biosystems era una jaula de cristal en lo alto del centro de Los Ángeles, un lugar construido para el poder, no para la piedad. La lluvia golpeaba las ventanas como si exigiera entrar, dejando rastros plateados en el horizonte de la ciudad. Adentro, los miembros de la Junta estaban sentados en un frío semicírculo, con rostros severos e ilegibles. El aire era sofocantemente quieto, del tipo que precede a una ejecución profesional. Jackson Pierce entró tarde. Su traje estaba arrugado, su té torcido, sus ojos inyectados en sangre por un vuelo sin dormir y una vida de arrogancia colapsando en 24 horas. Intentó recomponerse, alisándose la chaqueta, como si eso solo pudiera restaurar su autoridad. Caballeros, comenzó, tratando de sonar compuesto, lo que sea que hayan visto en línea, siéntese, dijo el presidente Lee. La única sílaba lo derribó como una cuchilla. Jackson se puso rígido pero tomó su asiento, con la mandíbula apretada. La pantalla del proyector se iluminó, no con diapositivas, no con proyecciones financieras, sino con titulares. El director ejecutivo de Pierce ocultó el embarazo de su exesposa. Mellizos. El público estalla por el silencio de Jackson Pierce. Escándalo de biotecnología. Director ejecutivo acusado de abandonar a esposa embarazada. Crowell interviene. ¿Dónde estaba Pierce? Cada titular golpeaba como una bofetada. Hemos soportado escándalos antes, espetó Jackson. Esto no es más que relaciones públicas. Esto no son relaciones públicas, interrumpió Santos, miembro de la Junta.
Esto es un patrón de comportamiento poco ético. Otro miembro de la junta se inclinó hacia adelante. Y ahora, posible mala conducta financiera. El corazón de Jackson dio un vuelco. ¡Qué mala conducta! Las luces se atenuaron ligeramente mientras una carpeta se deslizaba por la mesa hacia él. Varias transacciones fueron autorizadas bajo sus credenciales, dijo el presidente Lee. Fondos desviados a una corporación fantasma, millones sin contabilizar. No aprobé esas transferencias, ladró Jackson. Alguien manipuló. Entonces, ¿por qué? Dijo Lee lentamente. Fueron autorizadas desde su oficina, sus dispositivos, su inicio de sesión personal. El pulso de Jackson martilleaba. Alguien hackeó mi cuenta. Santos se burló. Conveniente. Esto es Adrian Crowell, siseó Jackson, inclinándose hacia adelante. Él está orquestando esto. Está tratando de derribarme. No, dijo Lee con calma. El momento se alinea con sus elecciones personales. Luego la pantalla cambió de nuevo. Fotos de Camila embarazada en el hospital, sostenida protectoramente por Adrian. Las cunas de los mellizos. La habitación quedó insoportablemente quieta. Lee cruzó las manos. Nos mintió. Jackson sintió que el calor le subía por el cuello. No sabía que estaba embarazada. Me lo ocultó. Lee no parpadeó. Tenemos registros médicos que muestran que se le advirtió sobre la infertilidad temporal. Sabía que la concepción era posible. Sin embargo, ocultó esa información mientras apresuraba su divorcio y anunciaba un compromiso. A Jackson se le revolvió el estómago. Además, añadió Santos, recibimos una declaración legal que confirma que firmó una renuncia a los derechos parentales. La humillación era sofocante. Nos está pidiendo que creamos, dijo Lee, que abandonó a su esposa, intentó borrar un embarazo y ahora quiere dirigir una empresa basada en la ética. Jackson golpeó la mesa con la mano. Yo soy esta empresa. No, dijo Lee con calma. Usted era. Jackson se congeló. Lee levantó un documento. Esto es un voto para la suspensión inmediata, pendiente de investigación. No, susurró Jackson, con la voz quebrada. No pueden. Podemos, dijo Santa, y lo haremos. Uno por uno, los miembros de la Junta levantaron la mano. Jackson observó cada voto como una daga hundiéndose en su carne. Suspendido. Impotente. Borrado. De la misma manera que borró a Camila. Esto es un error, suplicó. Yo construí este imperio, y ahora se está derrumbando, dijo Lee. Por su culpa. La visión de Jackson se nubló. Su teléfono vibraba sin cesar. No miró, pero la vista previa del texto brillaba en la pantalla. De Siena, hemos terminado. No vuelvas a contactarme. El golpe final, el imperio, el compromiso, la reputación, desaparecidos. Y muy lejos, en Nueva York, la mujer que descartó finalmente estaba a salvo de él. Pero Jackson aún no había terminado. Estaba a punto de hacer algo desesperado, algo imprudente, algo que llevaría sus 3 vidas a un punto sin retorno. Jackson Pierce salió de la sala de juntas aturdido, apenas consciente de la lluvia que le golpeaba la cara, o del grupo de reporteros que le gritaban preguntas que no podía oír. Sus zapatos chapoteaban en los charcos mientras tropezaba hacia el coche que esperaba en la acera. Pero no subió. No podía respirar. No podía pensar. Toda su vida, su imperio, se había derrumbado en 12 horas. La empresa que construyó, la mujer de la que se jactaba, la reputación que pulía, desaparecidos por culpa de Camila, por culpa de Crowell, por culpa de esos mellizos que nunca creyó que pudieran existir. Se apoyó en un frío pilar de hormigón en el estacionamiento, agarrándose el pelo con ambas manos. ¿Cómo ha pasado esto? Susurró, con la voz quebrada. ¿Cómo me ha ganado? Recordó el rostro de Camila en el video del hospital, agotada pero radiante, frágil pero resplandeciente en los brazos de Adrian. La imagen se grabó en su cráneo, un recordatorio de cada error que había cometido. No estaba enfadado con ella. Estaba furioso consigo mismo y aterrorizado.
Si esos mellizos eran suyos, contenían su legado, su nombre, su futuro. Y él había renunciado a todo. Una elección que no podía deshacer. A menos que, a menos que creara una nueva palanca. Una chispa retorcida se encendió en su mente. No violencia, no intimidación. Información. Encontraría algo, cualquier cosa, para usar contra Adrian Kroll. Y si no podía quitarle los mellizos a Camila legalmente, se aseguraría de que Adrian tampoco pudiera tenerla a ella. Sacó su teléfono, marcó un número que no había usado en años. Marcus, dijo cuando respondieron. Necesito trapos sucios de Kroll. Cada escándalo, cada debilidad, todo lo que esconde. Hubo una larga pausa al otro lado. Jackson, ir tras Kroll es un suicidio. No me importa, espetó Jackson. Hazlo. Pero el tono de Marcus se endureció. No lo entiendes. Kroll está conectado con agencias con las que ni siquiera has estado en la misma habitación. Si vas tras él, te enterrará más profundo de lo que la Junta acaba de hacer. Un temblor de miedo recorrió la espalda de Jackson. Luego la ira lo devoró. Ya estoy enterrado, siseó. Solo cava. Mientras tanto, en Nueva York, Camila sostenía a su hijo contra su pecho, tarareando suavemente mientras el anochecer se cernía sobre la ventana del hospital. Adrian estaba sentado a su lado, con los brazos cruzados, vigilando en silencio. No tienes que quedarte todas las noches, murmuró ella. Lo sé, dijo él gentilmente, pero quiero hacerlo. Ella lo miró de verdad, y algo dentro de ella se ablandó. La presencia de Adrian se había convertido en una especie de seguridad que no había sentido en años. Un calor que lentamente desentrañaba el trauma anudado en sus costillas. Estás pensando demasiado, bromeó él. Estoy abrumada, admitió. De una buena manera, pero aún así, abrumada. Él se inclinó un poco más cerca. No tienes que decidir nada ahora. Acabas de tener mellizos. Tu único trabajo es sanar. Sus ojos se suavizaron. Lo estoy intentando. Y lo estás haciendo mejor de lo que crees. Pero cuando desvió la mirada, notó algo afuera. Una figura de pie al otro lado de la calle. Abrigo oscuro, todavía observando la entrada del hospital. Se le cortó la respiración. Adrian, susurró. ¿Es eso? Los ojos de Adrian se entrecerraron. Se levantó, moviéndose hacia la ventana con la precisión silenciosa de un hombre acostumbrado al peligro. No es Jackson, dijo finalmente. Estatura equivocada, postura equivocada. ¿Entonces quién? Adrian exhaló lentamente. Alguien que me vigila a mí, o a nosotros. Un escudo se deslizó sobre su piel. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Adrian, con la mandíbula tensa, que Pierce no es la única amenaza en juego. Alguien más ha decidido involucrarse. 1. Los bebés se agitaron suavemente en sus brazos. Camila los abrazó más fuerte, y por primera vez desde que dio a luz, un miedo verdadero, no por ella misma, sino por ellos, se apretó con fuerza en su pecho, porque lo que viniera después no sería simple y no sería seguro. La figura fuera del hospital no se movió. Estaba de pie al otro lado de la calle, bajo una farola parpadeante, con el cuello del abrigo levantado, la cabeza ligeramente inclinada como si escuchara algo que el mundo no podía oír. Pasaban coches, los peatones se apresuraban, pero él permanecía fijo, su atención centrada en las ventanas del ala neonatal como si estuviera vigilando o cazando. Camila sintió que se le erizaba la piel. Adrian, ¿quién es? Adrian no respondió de inmediato. Observó la silueta con la quietud firme y controlada de un hombre que había vivido demasiado tiempo en habitaciones donde el silencio importaba más que las palabras. No es un paparazzi, murmuró Adrian. ¿Entonces qué es? Adrian finalmente se volvió hacia ella. ¿Una complicación? Su pulso se disparó. ¿Esto tiene que ver con Jackson? Indirectamente, dijo Adrian. Cuando un director ejecutivo del perfil de Jackson cae, los lobos siempre aparecen. Camila contuvo la respiración. ¿Lobos? Competidores, inversores, empresas de inteligencia privada, gente que huele sangre y quiere saber si se está muriendo o si todavía puede ser revivido.
La mandíbula de Adrian se tensó, y algunos de ellos quieren información sobre los mellizos. Sus brazos se apretaron instintivamente alrededor de su bebé dormida. Son bebés. ¿Por qué le importaría a alguien? Porque son parte del linaje Pierce, dijo Adrian suavemente. Y porque los enemigos de Jackson quieren una palanca. Palanca. La palabra hizo que se le revolviera el estómago. Adrian se acercó, apoyando una mano suavemente en su hombro. Nadie va a llegar a ti ni a los bebés. No mientras yo respire. Pero el miedo ya se había enroscado en su corazón. Al mismo tiempo, a 3 estados de distancia, Jackson estaba sentado solo en una habitación de motel barata, sin su traje, con los ojos desorbitados. No quedaba nada de la pulida personalidad de director ejecutivo que llevaba como armadura. Su teléfono vibró. Un número desconocido. Respondió con la voz ronca. ¿Quién es? Una voz tranquila y desconocida respondió. Alguien que sabe que perdiste tu empresa. Jackson se puso rígido. Si esto es por la junta, no lo es, interrumpió la voz. Es por los mellizos. Silencio. Pesado. Mortal. La garganta de Jackson se cerró. ¿Qué pasa con ellos? Estás desesperado, dijo la voz, y la desesperación hace a los hombres útiles. Jackson tragó saliva. ¿Qué quieres? No lo que yo quiero, corrigió la voz. Lo que tú quieres, acceso, información, control. Un latido de pavor pulsó en el pecho de Jackson. Reúnete conmigo mañana, continuó la persona que llamaba. O pierde la única palanca que te queda. La línea se cortó. Jackson agarró el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Alguien más quería a los mellizos. Alguien a quien no le importaba Camila. Alguien que pensaba que Jackson era lo suficientemente débil como para usarlo. Golpeó la mesa con el puño. No, susurró. Son míos, son mis hijos. Pero la verdad lo arañaba. No tenía derecho legal sobre ellos, ni derecho moral. Nada más que desesperación. Y la desesperación lo hacía peligroso. De vuelta en Nueva York, Adrian le pidió a la enfermera que se llevara los mellizos por 1 hora para que Camila pudiera descansar. Pero el sueño no llegó. Su mente reproducía la imagen de la figura afuera. Cada sombra en el pasillo se sentía más pesada. 1 hora después, Adrian regresó. Su expresión diferente, más dura, más fría. Hice que alguien identificara al hombre, dijo. Camila se sentó. Y es un ex agente de inteligencia privada, respondió Adrian. Un solucionador de problemas. A veces contratado por ejecutivos que quieren que las cosas se mantengan en secreto o se eliminen. Se le cortó la respiración. ¿Eliminadas? No está aquí para hacerte daño, dijo Adrian rápidamente. Si ese fuera el objetivo, no estaría parado a la vista de todos. Está aquí para recopilar información. ¿Sobre los bebés? Susurró. Sobre ti, corrigió Adrian. Sobre por qué un hombre poderoso como Jackson perdería todo por una mujer que descartó. Los ojos de Camila se llenaron de miedo. Adrian, no quiero que me arrastren a esta guerra. Él se arrodilló a su lado, tomando sus manos. Tú no empezaste esta guerra, dijo, pero la vas a terminar, conmigo. Ella exhaló temblorosamente. ¿Y Jackson? Preguntó. La voz de Adrian se volvió de acero. Jackson está a punto de aprender lo que sucede cuando lastimas a una buena mujer. Se levantó, mirando hacia la ventana y al hombre en las sombras. La mandíbula de Adrian se tensó. No será el único que observe, porque la tormenta ya no se estaba formando. Había llegado. Y todos, Camila, Adrian, Jackson, estaban directamente en su camino. La tormenta, fuera del NY Mercy, se había reducido a una llovizna constante para cuando Camila Rhodes fue dada de alta con los mellizos. Los bebés fueron autorizados a ir a casa bajo estrecha vigilancia, y aunque el agotamiento pesaba mucho sobre sus hombros, finalmente sintió una frágil sensación de esperanza. Adrian insistió en acompañarla a su ático, más seguro, mejor protegido, más a salvo que su apartamento en Washington Heights. Ella no discutió, no podía. No con hombres extraños vigilando el hospital. No con Jackson fuera de control,
y no con el silencioso temor de que algo se avecinaba. No tardó mucho. Su todoterreno acababa de entrar en el estacionamiento privado debajo del edificio de Adrian, cuando unos faros destellaron desde la dirección opuesta. Demasiado brillantes, demasiado rápidos. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento mojado. Adrian reaccionó al instante. ¡Agáchate!, espetó, su brazo volando sobre Camila mientras protegía los portabebés con su cuerpo. La puerta del coche se abrió de golpe y Jackson Pierce salió tropezando. Estaba empapado, frenético, su traje arrugado, su pelo pegado a la frente. No se parecía en nada al pulido director ejecutivo que el mundo una vez admiró. Parecía un hombre ahogándose. «¡Camila!», gritó, con la voz quebrada. «Necesito hablar contigo». Adrian salió del todoterreno, bloqueando el paso de Jackson. «Date la vuelta. Estás invadiendo una propiedad». «Quítate de mi camino», siseó Jackson. «Estoy hablando con mi esposa». El corazón de Camila se apretó, pero Adrian no se movió. «No es tu esposa», dijo Adrian, tranquilo pero mortal. «Y no tienes derecho a estar aquí». Los ojos de Jackson ardían. «Me la robaste». «No», dijo Adrian. «Tú la desechaste». Jackson se abalanzó hacia adelante, pero Adrian lo empujó hacia atrás contra el pilar de hormigón, con el antebrazo presionado contra su clavícula. Jackson luchó, tosiendo. «No lo entiendes», jadeó Jackson. «Necesito ver a los mellizos». A Camila se le cortó la respiración. Dio un paso adelante, lentamente, todavía acunando a su hija contra su pecho. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué ahora?». Jackson se congeló. El agua de lluvia goteaba de sus pestañas. Su pecho subía y bajaba. Su voz vaciló. «Porque creo que son míos». Silencio. Un silencio frío y pesado que pareció tragarse el garaje. Los dedos de Camila temblaron. «Siempre fueron tuyos, Jackson. Nunca te mentí». Su rostro se arrugó. «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?». Carraspeó. Ella tragó saliva. «¿Me habrías creído? Me dijiste que no podía llevar un embarazo. Me dijiste que yo era el problema. Tú...». Su voz se quebró. «Te alejaste de mí». Uno. Los ojos de Jackson se movían entre ella, los bebés y Adrian, que todavía mantenía una mano apoyada en su pecho. «Cometí errores», respiró Jackson, «pero puedo arreglar esto. Puedo involucrarme. Quiero estar en sus vidas». Camila lo miró de verdad y sintió que algo dentro de ella cambiaba. No simpatía, no amor, no odio. Claridad. «No», dijo suavemente, «no puedes». Jackson parpadeó. «Camila, renunciaste a tus derechos», continuó, con la voz más firme ahora. «Tomaste tu decisión antes de que nacieran, y no puedes reescribirla porque te arrepientes». La mandíbula de Jackson tembló. «No lo sabía». «No querías saberlo», interrumpió ella. Él se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Adrian soltó su agarre lentamente, retrocediendo junto a Camila como un escudo hecho humano. La voz de Jackson finalmente se quebró. «¿Así que eso es todo? ¿Los pierdo a ellos también?». Camila abrazó a su hijo con más fuerza. «Los perdiste la noche en que me perdiste a mí». La respiración de Jackson se hizo añicos. «Pero te amaba», susurró. Los ojos de Camila se suavizaron, no con perdón, sino con verdad. «Amabas el control», dijo. «Y una vez que ya no lo tuviste, no quedó nada». Jackson se tambaleó, desesperado y derrotado, la lluvia lavando los últimos vestigios de orgullo de su rostro. Y entonces Adrian dio un paso adelante, con la voz tranquila pero final. «Vete ahora. Esta es la última vez que te acercas a ella o a los mellizos. La próxima vez no te irás caminando». Jackson los miró. Madre, bebés, el hombre que los protegía, con una mirada de devastación hueca. Luego se dio la vuelta y tropezó de nuevo hacia la oscuridad. Camila exhaló temblorosamente, apoyándose en la firme presencia de Adrian. Por primera vez desde el divorcio, se sintió libre. Pero el golpe final aún no había llegado, y mañana el mundo entero la vería reclamar su poder de una vez por todas.
A la mañana siguiente, Nueva York despertó vibrando mucho antes de que el sol se elevara sobre el horizonte. La ciudad pulsaba con anticipación, no por un escándalo de celebridades, no por una caída de Wall Street, sino por Camilla Rhodes, la mujer silenciosa que sobrevivió a lo que millones de mujeres temían: traición, abandono y humillación pública, y de alguna manera emergió más fuerte. Fuera del ático de Adrian Crowell se habían congregado multitudes, prensa, simpatizantes, incluso extraños con carteles. Estamos con Camila. Justicia para las madres. El poder no hace una familia. El amor sí. Adentro, la luz del sol se filtraba por altas ventanas, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la sala de estar, donde Camila estaba sentada, con sus recién nacidos acunados en sus brazos. Sus pequeñas respiraciones aliviaban el dolor que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Harper Quinn entró con una pila de documentos. «Es hora», dijo gentilmente. «Si estás lista». Camila miró a sus bebés, sus rostros perfectos, sus manos suaves enroscándose instintivamente alrededor de sus dedos. Inhaló profundamente. «Firme, lo estoy». Adrian se paró a su lado, ofreciéndole su mano. No exigiendo, no asumiendo, sino simplemente ofreciendo. Ella la tomó. La pequeña conferencia de prensa se llevó a cabo en una sala segura en el piso de abajo, lejos de las multitudes gritonas. Solo un puñado de periodistas de confianza fueron permitidos, además de representantes legales. Las cámaras destellaron cuando Camila entró, pero por primera vez no se encogió. No tembló, se mantuvo erguida, todavía suave, todavía gentil, pero inquebrantablemente fuerte. Harper le acercó el micrófono. «Si te sientes lista», susurró. Camila se aclaró la garganta, su voz tranquila pero firme. «Nunca quise estar en el ojo público. Nunca quise un escándalo, ni titulares, ni atención. Quería un matrimonio pacífico. Quería construir una familia con alguien que creía que me amaba». Hizo una pausa. La emoción se le atascó en la garganta. Pero la vida no siempre se desarrolla como esperamos. A veces la gente se aprovecha de tu silencio, tu amabilidad, tu confianza. La sala quedó en silencio. Y a veces, continuó, con la voz fortaleciéndose, la vida te da la oportunidad de reconstruir todo lo que se rompió. Miró a las cámaras, no con ira, sino con verdad. «No oculté mi embarazo, no oculté a mis hijos. Los protegí de un hombre que me hizo creer que no era suficiente. Pero soy suficiente, y mis hijos son suficientes, y viviremos sin miedo». Entonces Harper dio un paso adelante, levantando un solo papel, el documento que selló el destino de Jackson. «Esto», anunció Harper, «es la renuncia legalmente vinculante a los derechos parentales firmada por Jackson Pierce. Es final, irrevocable y totalmente ejecutable». Una ola de conmoción recorrió la sala. Y Harper añadió: «No habrá batalla por la custodia, ni derechos de visita, ni reclamaciones financieras. Los niños son única, total y legalmente de Camila». Flash, flash, flash. Camila sintió que sus pulmones se expandían como si respirara plenamente por primera vez en años. Luego llegó el siguiente golpe, no de ella, sino de Harper. Además, la evidencia de las transferencias fraudulentas y el comportamiento poco ético del señor Pierce ha sido presentada a los investigadores federales. Se ha abierto una investigación completa. Jadeos, murmullos. La mandíbula de Adrian se tensó con aprobación. La justicia no solo había llegado, había tronado. Al otro lado del país, rodeado de reporteros fuera del imperio en colapso que una vez gobernó, Jackson Pierce veía la transmisión en vivo en el teléfono de alguien. Su rostro se quedó sin color. El voto de la Junta, la investigación, la cláusula de renuncia, la fuerza de su exesposa en plena exhibición, todo lo que intentó enterrar lo había enterrado a él, y mientras las cámaras se volvían hacia él, hambrientas, implacables, Jackson finalmente entendió que esto no era la venganza de Camila. Era su consecuencia. Horas más tarde, de vuelta en la tranquilidad del ático, los mellizos dormían pacíficamente en sus cunas,
Camila estaba sentada en el sofá, el agotamiento y el alivio hundiéndose en sus huesos. Adrian se unió a ella, sentándose lo suficientemente cerca para dar consuelo, pero lo suficientemente lejos para mostrar respeto. Cambiaste todo hoy, dijo suavemente. No, susurró ella. Solo dije la verdad. Él la estudió, la admiración calentando sus ojos. Camila, mereces más que sobrevivir. Mereces alegría, mereces amor, mereces un futuro que finalmente dé tanto como tú das. Su corazón revoloteó. Y si alguna vez quieres ese futuro conmigo, añadió gentilmente, estoy aquí. 1. Camila exhaló, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Sin presión, sin prisas, sin ser reclamada. Solo libre. Apoyó la cabeza en su hombro, observando el horizonte brillar a través del cristal. Por primera vez, su vida se sentía completa. Sus hijos, a salvo. Su dignidad, restaurada. Su pasado, cerrado. Su futuro, abierto de par en par. Y en el suave y dorado silencio, Camila Rhodes finalmente entró en la vida que siempre mereció. Así que ese es el final de nuestra historia, mis maravillosos amigos. Y si todavía estáis aquí escuchando hasta este momento, entonces algo en el viaje de Camila debe haber tocado tu corazón de una manera que solo el dolor real y la curación real pueden hacerlo. Quizás has sido traicionado. Quizás has tenido que reconstruirte desde la nada. O quizás todavía estás aprendiendo a dejar ir a alguien que solo te frenaba. La historia de Camila nos recuerda algo que los estoicos dijeron hace mucho tiempo. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Su desamor no la destruyó, la moldeó. Le enseñó una fuerza que nunca supo que tenía. Y tal como escribió Marco Aurelio, el impedimento para la acción promueve la acción. Cada herida se convirtió en una puerta. Cada pérdida se convirtió en un punto de inflexión. La vida no siempre nos da el cierre que queremos, pero sí nos da la oportunidad de elevarnos más alto que las personas que intentaron quebrarnos. Y si estás pasando por algo pesado en este momento, por favor recuerda, tú también puedes reconstruirte. Tú también mereces paz. Si esta historia se quedó contigo, dale un me gusta, compártela con alguien que necesite fuerza hoy. Y no olvides suscribirte para que podamos caminar juntos por más historias. No estás solo y nunca lo has estado.